Apocalipsis 3:14. Dice la Escritura: y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cierre sus ojos y oremos. Padre maravilloso, te damos gracias. Una vez más nos dejas escudriñar, llenarnos de tu palabra. Tu palabra es miel a nuestro paladar. Es maravilloso poder degustar tu palabra, Señor. Te rogamos que seas, como siempre, tomando el control, no solamente de nuestras vidas, también de este lugar, Señor. Que la palabra, la manera, todo sea lo idóneo para que llegue esa palabra a nuestro corazón de fruto, Señor. Pues ese es lo que anhelamos, dar fruto. Fruto verdaderamente conforme a tu palabra, no lo que nosotros creemos que es fruto, Señor. Siempre te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Dios. Estamos estudiando los nombres de Dios, así se titula esta serie de predicaciones. Estudiamos los nombres con los cuales Dios se revela en la Biblia. Cuando lo hacemos nos encontramos con muchos atributos, características y cualidades de nuestro Señor y Dios. Ya lo hemos aprendido desde hace tiempo, bíblicamente hablando. El nombre muestra características del poseedor. Hemos estudiado varios nombres con los cuales Dios se muestra, algunos de ellos Elohim, el Dios del pacto, el León, el Altísimo, Yahvé, que yo soy, hablando de su de eternidad. Y apenas hace poquito vimos uno que se tituló Abba, que significa Padre. Este último, más que un nombre en sí mismo, se lo dije, es un título que se le otorga a nuestro Dios. El día de hoy estudiaremos otro título dado por las Escrituras a Cristo específicamente, y es el Amén. ¿Sí sabía que a Cristo se le llama el Amén de Dios? ¿Qué significa el Amén? ¿Por qué se le da este título a Cristo? ¿Qué característica revela de Él? ¿Y cómo impacta, edifica, transforma nuestras vidas? Es lo que veremos a continuación. En primer lugar, la palabra amén viene del hebreo. Aquí está, emuná o amén, se transliteró, amén. Se ha transliterado al griego, al latín y a cuanto idioma cristiano usted conozca. Amén prácticamente no ha recibido ninguna alteración. Empezó en el griego hace muchísimos años y siempre se ha transliterado. No es como otras palabras que cambian de un idioma a otro. En este caso, amén se ha mantenido de la misma forma hasta nuestro español. Amén. Amén significa es verdad, que así sea. Que sea verdad, así es, cierto, firme, confiable. Este término indica una intensa afirmación o un intenso acuerdo. La palabra viene directamente del hebreo y se usa bíblicamente para afirmar una aseveración, para apoyarla. Muchas veces lo hemos dicho aquí cuando le digo, Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es para eso se utiliza, para afirmar una verdad. Estamos aseverando, estamos afirmando. Alguien dice una verdad bíblica y los demás decimos amén. También se utiliza para expresar el deseo de que se realice o de que sea verdad. Es algo sin importar que sea positivo o negativo. Ponga mucha atención. Y de hecho se utiliza mucho, lamentablemente, en la iglesia cristiana, que te dicen, vas a ver que Dios te va a sanar. Amén, amén. Como diciendo, esperemos que así sea, esperemos que así sea. Pues realmente sí tiene un poco de verdad eso. Se utiliza para esperando que se realice una verdad o una expresión positiva o negativa. Tal es el caso de las maldiciones que se escriben cuando el sacerdote sospecha de adulterio. La mujer responde amén, amén. Vaya número 5:22. Recuerda que los días miércoles, lo mismo que decía mi hermano la semana pasada, son estudios. Usamos mucho más de lo común la Biblia, o de lo acostumbrado, no común.
Cuando una mujer se sospechaba de adulterio, de hecho se llama la ley sobre los celos, el número 5, del 11 en adelante, en el versículo 22, se le daba a tomar unas aguas y decían, si ella ha estado en adulterio, esas aguas amargarán su vientre. Dice, esas aguas que dan maldición en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, ¿qué? Amén, amén. Llegaba el sacerdote y le decía, tu esposo sospecha que has adulterado. Vamos a hacer algo. ¿Ves esta agua? Sí, te la vas a tomar. Y si esta agua, a la hora que tú la bebes, hincha tu vientre y amarga tus entrañas, nos daremos cuenta que has adulterado. Y la mujer decía, amén, amén. Así es, que sea verdad, que sea verdad. No importaba si fuera algo positivo o negativo para afirmar una verdad o reiterar una afirmación. También se utilizó cuando escuchaban las maldiciones que vendrían en el pueblo de Israel si no cumplían la ley del todo. Deuteronomio 27:11. Del 11 al 26. De hecho, el subtítulo dice las maldiciones en el monte Ebal. Y le dice, mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a toda varón de Israel en alta voz. Y a partir del versículo 15 hasta el 26 dicen, maldito sea el que hiciere esto, el que no hiciere esto, el que no hiciere, obviamente hablando acerca de la ley del Señor. Y termina en el versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo, ¿cómo? Amén. Dice que cuando el Señor, por boca de Moisés, les dice, van a venir estas maldiciones, y esta maldición, y esta maldición, y esta maldición, si tú no haces la ley de tu Dios, el pueblo dirá, amén, que así sea. Después de una alabanza de David a Dios, todo el pueblo dijo, amén. Vaya a Primera de Crónicas 16:36. Cuando David termina un salmo, una alabanza, mejor dicho, todo el pueblo dice amén. Primera de Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. De hecho, es desde el versículo 7 toda la bendición y alabanza de David. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. El uso de amén en los salmos nos da a entender que era la palabra con la cual respondían los levitas a las oraciones y alabanzas en el templo. Vamos a las siguientes 4 citas, rápidamente. Ahorita todo va a tomar forma, no se preocupe. A lo mejor dirá, ¿qué eso que tiene que ver? Pues sí, todos decían amén. De hecho, eso es parte y ahorita vamos a ver todavía más a fondo, ¿por qué en la iglesia decimos amén? ¿Cuándo decir amén? ¿Por qué decir amén? Pero vemos que se le decía amén aun cuando había maldiciones. El libro de los Salmos se utiliza la palabra amén, era la forma en que respondían los levitas a oraciones y alabanzas que se daban en el templo. Salmo 41:13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. ¿Qué dice? Amén y amén. Salmo 72:19. Ahí están apuntadas las citas en el proyector. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Salmo 89:52.
Bendito sea Jehová para siempre. ¿Qué dice los levitas? Amén y amén. Y por último, Salmo 106, 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga, ¿cómo dice todo el pueblo? Amén y amén. Aleluya, ¿no? Amén y amén. La costumbre de decir amén a las oraciones y a las alabanzas continuó en las sinagogas. El Nuevo Testamento utiliza la palabra amén aún más que en el Antiguo Testamento. Algunos piensan que las palabras de Jesús, de cierto te digo, que utilizó muchas veces, son una traducción, de amén, amén. Si ha leído los evangelios que Jesús dice, de cierto te digo, son muchas las personas que piensan que él decía realmente en su idioma original, amén, amén. Piensan que era costumbre de Jesús hablar de esta forma porque quería enfatizar lo que iba a decir y quería reafirmar y darle seguridad a sus palabras. Hay una tradición de los rabinos que prohíbe el uso de amén al final de las oraciones en los judíos, con unas cuantas excepciones, pero se sospecha que fue porque esta fue una costumbre de los cristianos desde la iglesia primitiva, que terminaban oraciones, terminaban cantos, terminaban alabanzas y los cristianos decían amén. Y entonces decían los rabinos, nosotros no somos como esos cristianos, no vuelvas a decir amén a nada de lo que se diga. Hay un amén al final del Padre Nuestro, Mateo 6:13. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. ¿Qué? Amén. Cada evangelio termina con un amén. Los 4 evangelios, los 4 evangelistas terminaron su evangelio con la palabra amén. Mateo 28:20, no vaya, dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué? Amén. Marcos 16:20, ese sí vamos a leerlo. Dice la Biblia, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Las otras 2, Lucas y Juan, lo busca en su casa. El apóstol Pablo, las bendiciones de Pablo o sus doxologías. ¿Qué significa doxología? Sus alabanzas. Él escribe varias alabanzas en sus cartas, terminan con un amén. Vamos a ver solamente 4 de estas. Aquí le dejo la lista, la puede copiar o buscarla en internet. Vamos a Romanos 1:25. Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gálatas 1:5. Esto es una doxología, una alabanza de Pablo. Dice, a quien sea la gloria, hablando de Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos con Tito 3:15. Las demás las busca en su casa. Pablo bendice a Tito, les manda saludos a la iglesia que pastorea a Tito y les dice, todos los que están conmigo les saludan, saluda también a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos ustedes. Amén. Así es. El apóstol Pedro termina sus 2 cartas con la palabra amén. Juan, la primera y la segunda carta también la utiliza, y el medio hermano de Jesús, Judas, también termina con la palabra amén.
Aún se debe de decir amén en la iglesia. De ser así, ¿cuándo sí y cuándo no hacerlo? Vemos que Pablo hace esta observación en 1 Corintios 14:16. Vaya rápidamente. Son muchas las ocasiones en que en el Nuevo Testamento encontramos amén, amén, amén. ¿Se debe de decir aún amén en la iglesia cristiana? ¿Por qué decirlo? ¿Cuándo sí, cuándo no? Mucha gente, y me incluyo, cuando llegué a la iglesia veía que todos decían amén, y como borreguito, ahí sí, para que vean, ahí sí parecíamos ovejitas, ¿verdad? En lo demás no, pero ahí sí, no es cierto, en lo demás también, pero como borreguito decías, me decías que ¿cuántos dicen amén? Y todos amén, pues amén, ¿no? ¿Cuál? Amén, amén, y tú, para todo amén, y ya después se nos hizo una costumbre. ¿Y por qué decimos amén? No sé, pero ¿a poco no se oye bien bonito todos juntos amén? ¿O no? Amén, amén. O la otra, y ahorita lo vamos a ver, también utilizamos amén indiscriminadamente, para todo amén. ¿Cuántos van a salir de aquí e irse a sus casas? Amén. Eso no es una verdad. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. El apóstol Pablo habla de esto, de decir amén a la oración, a la exhortación, a la enseñanza de alguien. Dice, 1 Corintios 14:16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? De hecho, aquí el artículo es hablando acerca así de esa palabra. ¿Cómo va a decir así sea? ¿O cómo va a afirmarse en esa verdad? Dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. El capítulo 14 de 1 Corintios explica el hablar en lenguas, lo que es hablar en lenguas, y el apóstol Pablo les dice, no todo el tiempo es para hablar en lenguas. Ya después veremos lo que es hablar en lenguas, por ahí de unos 2 años, 1 año, yo creo, todavía estamos planeando ver neumatología, vamos a ver lo que son los dones. Y el apóstol Pablo les dice, a ver, no siempre se habla en lenguas. Tú estás hablando en lenguas, llegas a la iglesia y todos hablando en lenguas. ¿Y cómo van a ser edificados? ¿Cómo van a decir amén a lo que tú estás diciendo si no entienden? Si ni tú mismo entiendes, le podríamos decir a muchos de los que hablan en lenguas el día de hoy. El Nuevo Testamento añade frecuentemente como respuesta de alabanza y bendiciones la palabra amén. Vamos a las siguientes 5 citas, 2 en Hebreos y 3 en Apocalipsis. El apóstol Pablo nos insta a decir amén a la bendición de alguien más. Dice, no hables siempre en lenguas, porque si no, ¿cómo la persona que está oyendo va a decir amén? Hebreos 13:21. Y después leemos el 25. Dice, que Dios los haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué? La gracia sea con todos ustedes. Amén. Apocalipsis 5:14. Basados en lo que dice el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, y el apóstol Juan en Apocalipsis, es que por eso en la iglesia cristiana, en la mayoría de las iglesias cristianas decimos amén. Apocalipsis 5:14. Dice la escritura, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7:12. Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué más? Amén. Y Apocalipsis 22:20. Este me encanta, desde el 20:21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué le responde el apóstol Juan? Amén. Sí ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Nuevamente, como ya lo mencionamos, se usaba también la palabra amén en los salmos como respuesta a una alabanza.
podemos concluir que no solo se puede decir amén. Además, como dijera Charles Spurgeon, leí uno de sus sermones para sacar este sermón, el 679, su sermón llamado el amén. Dice Charles Spurgeon: yo quisiera que nosotros dijéramos amén de una manera más uniforme y universal al final de la oración pública. Estoy seguro de que esto es bíblico y apostólico. Creo que es útil para todos ustedes. Tal vez la costumbre fue abandonada por la forma irregular en que los hermanos decían amén. No solamente se puede decir amén, es bueno decir amén cuando escuchamos una palabra de verdad dicha en la iglesia. Charles Spurgeon hace mención de la iglesia metodista en su sermón. En sus días, la iglesia metodista decía amén de forma indiscriminada, casi como la iglesia en la actualidad, que a todo dicen amén, tanto a las banalidades, ¿cuántos van a comprar talento? Amén. Como también a las herejías, ¿cuántos son dioses aquí? Amén. O sea, Charles Spurgeon hace 200 años vivió lo que estamos viviendo nosotros ahorita. Perdón, él les dice: oigan, sería bueno decir amén. Es maravilloso que cuando escuches una verdad digas amén, te afiances en esa verdad, pero ten cuidado, no se lo digas, él dice, como los metodistas. Yo te diría ahorita como la mayoría en el pentecostalismo y los carismáticos, que te dicen: ¿cuántos van a comprar talento? ¿Cuántos saben que se va a rifar un celular? Sí, no, amén, sí, eso es una banalidad. No digamos amén a todo lo que escuchemos, aunque el pastor te diga: ¿cuántos dicen amén a que van a rifar un celular? Sí, yo no digo amén a eso, eso no es una verdad. Ahora, ¿cuántos saben que Cristo es Dios? Amén, eso es una verdad. Ahora, ¿cuántos de ustedes son dioses? No decimos amén. Sí, vamos ya más o menos ahí, estamos viéndolo. Amén, dice Javier, él sí dijo amén. Hereje, exacto, bien podríamos responder hereje. A ver, aquí cambia ahora, si no es a ver, es amén. Denle un aplauso a Cristo. Es muy importante decir amén a una verdad bíblica que se expresa en la congregación. Ojo, una verdad bíblica, no a cualquier cosa, tanto en la alabanza, la oración o la predicación misma. Pero tengamos cuidado de no caer en el abuso y sobre todo ejercitemos el discernimiento al momento de responder con un fuerte amén. El discernimiento, en palabras del mismo Spurgeon, es saber distinguir entre la verdad y la casi verdad. Porque entre la verdad y la mentira todos disciernen. Si tú le preguntas a una gente que está metida en esto de la tercera ola, carismáticos, todos ellos, y les preguntas acerca de los mormones, de los testigos, entre la verdad y la mentira te dicen: no, es que ellos no, ellos están mal. Pero si realmente les preguntas entre la verdad y la casi verdad, muchos de ellos te dicen: ¿por qué hacer una oración no me va a hacer salvo si yo puse todo mi corazón para recibir a Cristo cuando oré? ¿Eso es una verdad? No, es casi una verdad apoyada en textos bíblicos sacados de contexto. Estaba leyendo, hasta lo posteé, me da mucha risa. Ya no mencioné al catolicismo romano, porque ahora que fue a Morelia el papanatas, ¿cómo se llama? Francisco I, Panchito, fue a Morelia, y los líderes de la iglesia cristiana allá en Morelia fueron a recibirlo y a darle la bienvenida al Papa. Entre ellos Juan Speaker, fundador de Vida Abundante, una iglesia de miles, hace su congreso cada año y son muchísimas personas, mucha gente va ahí, y él dice, Juan Speaker, que no es ecumenismo, que el Señor nos manda a estar bien con todos. En eso tiene razón, pues nada más, ¿sabes qué? No lo veo y ya, tampoco digo que vaya y le ponga una bomba, no se trata de eso. Pero en su blog, en su Facebook personal, Juan Speaker escribe que a él le enseñaron que tanto el cristianismo protestante, el catolicismo ortodoxo, que son los rusos, y el catolicismo romano, venimos del mismo lugar, que por lo tanto adoramos al mismo Cristo. A mí me disculpa, pero el Cristo de la hostia que tienen los católicos no es el Cristo todopoderoso que está en el cielo y en nuestros corazones. Ese es el Cristo que adoramos, no es el mismo Dios el que dice Juan Speaker. Ya se hace cada vez más difícil distinguir entre la verdad
y la casi verdad. ¿Y sabe qué pasa con toda esa gente? Ves 800 comentarios diciendo amén, ese es mi pastor, gloria a Dios, vamos avanzando, qué bueno, y no saben discernir entre la verdad y la casi verdad. ¿Por qué es tan importante decir amén a una verdad bíblica expresada? Decir amén a una verdad bíblica es como decir le creo a Dios. Le creo porque su palabra es fiel y verdadera. Y esto a la postre va renovando nuestro entendimiento. Cuando una palabra, sobre todo una palabra de verdad, tú la escuchas en la congregación y escuchas una palabra de Dios y empieza a hablar a tu vida, no te guardes el amén. Hay congregaciones, a mí me tocó hace mucho tiempo, unas congregaciones donde los hermanos, cuando el pastor decía amén, hicieran de la gracia, se paraban algunos y decían, amén pastor, amén, gloria a Dios, amén, gracias por esa palabra. Ahora, eso es ya personal, tampoco no digo que cada vez que diga, ¿cuántos saben que Cristo es Dios? Se paren y, sí, Cristo es Dios. Con que digamos, amén, basta. ¿Cuántos saben que Cristo es Dios? Amén, con decir amén basta. Si tú lees el libro de Nehemías, cuando el sacerdote Esdras leía la ley, dice la Biblia que los judíos, el pueblo decía amén, levantaban las manos, lloraban, adoraban, lo hacían de manera emotiva. Si leemos, por ejemplo, los libros de los Salmos, nada más dice amén. No importa de qué manera lo hagas, bueno, también no lo hagas por sensacionalismo. Ay, aquí para que todos me vean que yo soy el que dice amén más fuerte. Pero cuando una palabra llegue a tu corazón, dile creo a Dios. ¿Se acuerdan que vimos que eso es la fe? La fe no solamente es creer en Dios, es que creerle a Dios. Cuando tú le crees a una palabra, dices fuertemente amén. Esa es una verdad. Jesús mismo habla en Mateo 24:35. Vamos rápidamente. ¿Por qué le creemos a Dios? Porque su palabra es verdad. Mateo 24:35. La declaración dada por Jesús, el propio autor de la Escritura. Dice Jesús en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Mis palabras no pasarán. Nosotros decimos amén a la palabra de Dios, no a cualquier cosa y mucho menos a las herejías. Esta declaración de Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, muestra de manera clara que la palabra no cambia y que es eterna. La palabra no está sujeta al tiempo ni al espacio, ni siquiera es vulnerable a las modas filosóficas. No la puedes adaptar para hablar de liberación sexual, de evolución o decir que hay contradicciones. A todo esto surge una pregunta muy importante y que se escudan los detractores de la sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? Prediqué de eso hace tiempo, después lo veremos. Primero Dios, son 5 solas en la Reforma. La primera de ellas es sola escritura, que significa solamente la escritura. No nos basamos en nada más. Me basta la Biblia, me sobra con la Biblia y únicamente con lo que la Biblia dice. La sola escritura, muchos están en contra de ella y dicen que hay discrepancia. Dicen que cómo y quién interpreta la Biblia. Esto ha causado grandes problemas en el cristianismo, no solamente en la antigüedad. Actualmente también hay muchas discrepancias, pues quienes interpretan la Biblia a su conveniencia privada lo hacen por encima de las normas. Los pasos a seguir para saber si estamos entendiendo bien las Escrituras son los siguientes. Primero, la Biblia misma se respalda. Vaya a 2 de Pedro 2:15. Ya se acabó la batería de la lab, no se preocupe. La subimos a internet. Segunda de Pedro 2:15 y 16. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de mala interpretación bien rápidos. ¿Cómo saber que se está interpretando la Biblia? Porque hay gente que dice, es que yo ahí entiendo que dice esto. A mí me enseñaron que dice esto. Yo ahí creo que dice lo otro. No es así.
Eso volvería a la Biblia subjetiva. Tú crees que dice una cosa, yo creo que dice otra, y no es así. La Biblia misma se respalda y se interpreta a ella. No podemos hacer doctrina de un solo versículo o de un evento aislado. Tú no puedes tomar un versículo y decir, aquí dice esto y de aquí hago una doctrina. No. La Biblia, si te habla de salvación por gracia en un lado, te va a hablar en otro, y te va a hablar en otro, y te va a hablar en otro, y es así que se juntan, se respaldan y se hace una doctrina. No nada más puedes tomar un versículo y hacer una doctrina. Segunda de Pedro 2, 15 y 16, dice la Escritura. Aleluya, sí. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Se oye medio raro de repente. Segunda de Pedro 2.15, o será primera de Pedro 2.15. Dios, ya luego no sé ni lo que hago. No, sí, ya me acordé por qué puse este versículo. Nos habla acerca de un evento que pasa en el libro de Números, donde contratan al profeta Balaam y le dicen, ve y profetiza mal contra Israel, pero él no puede tomar las palabras por sí mismo. No, la misma Biblia se respalda. El Señor dice, te bendeciré, y no se va a contradecir él mismo. No hay interpretaciones privadas. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es ¿qué? De interpretación privada. No se trata de, a mí el Señor me reveló esto, pero a los demás no, jamás. No hay interpretaciones privadas. Tercero, se echa mano de la hermenéutica. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Etcétera. Muchos son los pasajes a los cuales se les ha hecho violencia. Estamos como en los tiempos del profeta Jeremías. Vamos a Jeremías 7:4. Por no saber interpretar la Biblia correctamente, se le hace violencia a la Escritura. Jeremías 7:4. Estamos como en el tiempo de Jeremías. No te fíes de palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué pasaba con la gente en la época de Jeremías en la cual escribió esto? Jeremías les lanzaba profecía de parte de Dios, no como la profecía que vimos. No les decía, oh, vienen del Señor unos tiempos maravillosos, Israel, abre tu mano y recibe, yo te voy a enviar a Babilonia y vas a conquistar Babilonia y vas a traer todos a los pies del Señor. Jeremías se paraba y les decía, ¿saben qué? Si no se arrepienten, dejan la idolatría, el Señor los va a entregar. ¿Y qué decían ellos? No, nosotros tenemos el templo, ¿ves este de aquí? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ellos lo utilizaban la palabra como un mero cliché, como si fuera nada más una palabra de superación. ¿Qué pasa con Filipenses 4:13? Lo usan de pretexto para superación personal, para lograr sus metas. Cuando en su contexto original, Pablo les dice que está acostumbrado a comer y a pasar hambre por el Evangelio, que no le importa todo lo que sufra por causa de la palabra, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Jamás dice, es que me estoy cansado, ya no aguanto el trabajo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a acabar. La escuela es bien difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a acabar de mi carrera. No, el apóstol Pablo les está diciendo, estoy acostumbrado a tener y a no tener, porque Cristo es el que me hace tener y no tener. Todo lo puedo en Cristo. Romanos 8:37 de igual manera lo usan para asegurar éxito. Cuando en su contexto Pablo habla de la perseverancia final de los santos. Por eso dice, somos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores?
¿Sabe a qué se refiere eso? A que tú y yo, como somos elegidos, vamos a pasar un día todo esto, pero vamos a llegar con Cristo a la eternidad. Eso significa que somos más que vencedores. ¿Para qué lo agarran? No, yo sé que en Cristo soy más que vencedor y voy a salir de esta. No, en Cristo soy más que vencedor y yo voy a poder contra... El diablo no puede contra mí porque en Cristo soy más que vencedor. Nada que ver, soy más que vencedor te está diciendo, ¿sabes qué? Vas a perseverar hasta el final. Puede haber muchos baches en el camino, pero al final vas a llegar a la eternidad porque eres más que vencedor, porque ni siquiera peleaste tú, se trata de Cristo. Por eso no eres vencedor, eres más que vencedor. Mateo 18:18 se usa para la confesión positiva y hasta para la guerra espiritual. Mateo 18:18 dice: lo que ates en el cielo será atado en la tierra, en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y te dice: tú declara y di que vas a tener dinero porque tú lo estás atando aquí en el cielo, en la tierra, y va a quedar en el cielo. O tú di que esa enfermedad se va a ir, y como lo estás declarando aquí, o yo desato bendición sobre tu vida y en el cielo se va a hacer. Y eso no es lo que habla Mateo 18:18. Mateo 18 en su contexto original dice que la disciplina que se impone en la iglesia cuando hay un problema es reflejo de la disciplina que Dios nos da. No habla nada de que declares y de que te va a ir bien. Mateo 18:18 te dice que cuando hay un problema en la iglesia y los ancianos ponen disciplina y dicen: ya estuvo, pídanse perdón, lo que se hace aquí es un reflejo de lo que Dios quiere allá en el cielo. Y nada más, no te habla de que puedes atar o que de la guerra espiritual. Satanás, yo te ato con 7 cadenas espirituales y te echo al mar. Pues su cadena está muy corta o muy débil porque no te das la vuelta y ya está otra vez haciendo de las suyas. Lucas 18:27 lo usan para asegurar que Dios puede todo, así es, pero que lo hará al antojo de los seres humanos, y así no es, cuando en realidad habla de salvación. Lucas 18:27 dice: lo que es imposible para el hombre, es que es posible para Dios. Y lo utilizas, no, yo sé que está muy mal la situación, pero es imposible para mí, pero Dios hará. No, yo sé que el Cruz Azul no puede quedar campeón, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De verdad, casi lo utilizan así. Ahí sí. Yo sé que el América no vuelve a quedar campeón, pero bueno, amén. Herejes. Lucas 18:27, cuando Jesús dice lo que es imposible para el hombre, les dice: para el hombre es imposible salvarse, pero ¿qué crees? Dios lo hace posible. Si nos damos cuenta cómo muchas veces se tuerce la escritura y la gente todavía dice: amén, 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 eso sí es cierto. Tengamos cuidado de decir amén, pero tengamos más cuidado de a qué le decimos amén, perdón. Javier, ayúdame por favor. Tan vinculada está la palabra amén a la idea de lo firme y lo seguro, que Cristo es llamado el amén en Apocalipsis 3:14. Ya lo leímos al principio. Esta expresión nos habla del Dios de verdad, que viene en Isaías 65:16. Vaya a Isaías 65:16. Es tan fuerte y tan íntimo, tan vinculado la palabra amén con la idea de algo fiel, de algo firme, de algo seguro, que por eso a Cristo le llaman el amén, el Dios de verdad. Isaías 65:16, en su etimología original es Dios amén, no Dios de verdad. Si tú lo buscas en el hebreo, en la concordancia Strong, la palabra donde se traduce aquí verdad es amén. Isaías 65:16 dice: el que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad, en el Dios amén, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios amén, jurará. Por eso la Biblia nos dice en 2 de Corintios 1:20, no vaya, que las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Nuestro Señor Jesucristo es el amén de Dios.
Esto no es a la manera como nosotros los seres humanos, que terminamos una oración y decimos amén. Más bien, Cristo es el amén del propósito de Dios. En Cristo se ha cumplido el gran propósito, que es nuestra redención. Por eso es que cuando nuestro Señor viene a la tierra, Él fue entonces el amén de la larga lista de profecías. Hay 60 y tantas profecías, si bien no recuerdo, acerca de la venida de Cristo y de lo que va a hacer aquí en la tierra en su primera venida, vaya. Y cuando Jesús viene a la tierra las cumple todas. Cada una de esas profecías del Antiguo Testamento, Jesús viene y les pone el amén a esas profecías. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Cuando Cristo vino, y especialmente cuando fue a la cruz, como una víctima que va al altar, Cristo fue colocado en la cruz, y entonces fue que Dios agregó el amén a lo que antes habían solo sido tipos y sombras. Por eso Jesús exclamó: consumado es. Estaba diciendo amén, pues el propósito eterno de la redención, de comprarnos a pesar de ser pecadores, se había cumplido de forma firme y segura. Por eso es que el libro de Apocalipsis le da el título de el amén a Jesús. Dice: en Él se cumple el propósito de Dios, en Él se cumple la redención, en Él se cumplen las profecías, en Él se cumple todo, y se cumple de manera firme y segura. Por eso Él es el amén de Dios. Cuando nosotros escuchamos una verdad, decimos amén. Cristo no escucha una verdad, Cristo es la verdad. Viene, cumple, afirma la verdad. Por eso Él es el amén de Dios. Es la manera en que Dios no dice así sea, sino así es firme, es fiel, es seguro, es duradero. Si la salvación o alguna situación estuviera en nuestras manos, ya lo hubiéramos perdido. Pero cuando Dios deja todo en manos de Cristo, lo deja en el lugar más seguro. Por eso es que Lutero decía: me vi a mí, vi imposible salvarme, pero veo a Cristo y veo imposible perderme, porque en Cristo estamos seguros, porque Él es el amén de Dios. Hoy hemos aprendido, es corta la enseñanza, que a muchas afirmaciones bíblicas, oraciones, alabanzas, se les contesta con un amén. Así es verdad. Que es bueno que en la iglesia digamos amén cuando una verdad es expresada, cuando una verdad es cantada, cuando una verdad es orada. Pero tengamos cuidado de no decir amén a cualquier banalidad, ni mucho menos a una herejía. Y sobre todo aprendemos que el amén de Dios es Cristo. Por eso las promesas de Dios son sí y son amén, son firmes, son eternas, son en Cristo. Él cumplió nuestra redención, la selló. Cuando exclamó consumado es, podría decirse que le dijo al Padre: amén, ya está, amén. Lo que tú dijiste, vamos a hacer un pacto en la eternidad de Elohim. Lo que tú dijiste, hoy digo amén, ya está consumado, ya es. Por eso es que somos más que vencedores. Esa es la connotación verdadera de Romanos 8:37, de que nuestra seguridad de salvación es eterna, porque no descansa en lo que nosotros hacemos, descansa en lo que Cristo ya hizo. Cuando dices amén a palabras como estas, estás diciendo: le creo, Señor, le creo con todo mi corazón, le creo lo que usted dice en su palabra, es verdad, le creo. Oremos, demos gracias a Dios, pues es algo maravilloso poder decir amén a su palabra,
poder decir amén a la verdad. Tengamos cuidado solamente con la casi verdad. Hay una línea muy delgada entre una y otra. Padre maravilloso, te damos gracias esta noche. Edificas nuestras vidas con tu palabra. Tu palabra es verdad. Cielo y tierra podrán pasar, podrá caerse, podrá desaparecer, pero tu palabra no, porque es firme, es fiel, es eterna, es en Cristo. Tú nos tienes seguros en el hueco de tu mano y nadie nos arrebata de ahí. Te damos gracias, poderoso Dios, en el nombre de Cristo.